Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Más allá de la frontera, proyectos literarios desde México. México es uno de los países más interesantes del planeta. Es el más poblado del mundo hispano y el segundo más grande de América Latina. Su población e influencia en toda la región, así como en los Estados Unidos, es central. México es el mito, el virreinato, la revolución, pero también el desarrollo, la cultura en su más alto nivel y el sueño de muchos. México ha tenido una vocación migrante importante hacia los Estados Unidos desde hace más de un siglo. Desde Venezuela, entre 50 y 100.000 venezolanos se han establecido en sus fronteras. Es un referente pop inigualable. Las rancheras, el tequila, la piñata, el Día de Muertos, su gastronomía ya universal, Cantinflas, Juan Gabriel, Coco. En tiempos de Gómez y Pérez Jiménez, muchos venezolanos fueron a exilarse allá. Pensemos en Gallegos, en Andrés Eloy Blanco, que murió en esas tierras. Muchos escritores venezolanos viven en México, así como editores y periodistas. ¿Cómo son percibidos los venezolanos en la tierra de Octavio Paz? ¿Son leídos en la patria de Margot Glantz? Hay oportunidades para trabajar en el mundo del libro, para publicar, para estudiar o dar clases en sus universidades. De esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, más allá de la frontera era necesario. Hemos tenido la oportunidad de explorar con venezolanos residentes en distintos países de América Latina su experiencia desde el mundo académico, desde el mundo literario, los retos, las alegrías y también, por supuesto, las dificultades que puedan presentarse, que las hay que tener eso claro. No hemos terminado de explorar América Latina, seguiremos. La venezolanidad escindida que supone en los últimos tiempos nos ubica en muchas latitudes y, por supuesto, primero en las nuestras. México es un país referente de muchas maneras. Históricamente es una referencia latinoamericana de democracia, que eso creo que es importante destacarlo. También es, por supuesto, de recepción de migrantes del mundo en situaciones de conflicto, españoles que huyeron de la guerra, hasta León Trotsky se exilió en México, aunque al final no haya sido, por supuesto, el que él esperaba. Pero digamos que es un país que ha estado siempre abierto al mundo, a otros países. También su condición de frontera con el coloso del norte, con Estados Unidos, y la relación de amor-odio que puede darse de acuerdo también muchas veces a el viento
político que se esté dando en uno o en otro país, pues han configurado un país con una historia como muy rica, ¿no? Y que en el sector que nos ocupa, que es el mundo cultural, el mundo del arte, el mundo de la literatura, pues siempre destaca por muchas razones. Desde por tener una editorial como el Fondo de Cultura Económica, ¿okay? Del que hemos bebido todos, hasta, por supuesto, su red de bibliotecas, que nos recuerda, puede ser la que nosotros también tuvimos, la red de bibliotecas públicas, y, como no, su magnífica Feria Internacional del Libro que se da en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y que es una de las ferias más importantes del mundo. Cuanto a, digamos, el mundo editorial, yo he estado 2 veces en Guadalajara, quisiera por supuesto ir todos los años, pero bueno, la realidad no lo permite. Y mira, yo escuché a Carlos Fuentes, conocí a un autor de libros para niños que admiro muchísimo, que es de Taiwán, que es Jimmy Liao. Hice amigos caminando por los pasillos, ¿no? Y son, lo que quiero decir es que es una muestra, efectivamente, de las ferias del libro son espacios comerciales, son espacios de intercambio de derechos, son espacios donde las editoriales van a hacer su trabajo en ese sentido, pero también son un espacio de encuentro, de intercambio, donde tú ves a los jóvenes muy involucrados. Hay como una identidad bonita, ¿no? Con esto de lo que representa la FIL en la ciudad de Guadalajara, pero creo que en el país en su sentido amplio. Entonces, darnos la oportunidad de conversar con 2 venezolanos que tienen tiempo viviendo en México, que tienen además una vida construida en estos países, una carrera, nos puede dar una mirada quizá, yo diría que más honda y sin duda muy honesta de lo que es ser venezolano en México. Para emigrar se ve muy lejos, de una u otra forma, pero sabemos que mucha gente camina y llega a México, muchas veces queriendo llegar más allá, pero a veces no es posible. Entonces, ¿qué es México hoy? ¿Qué nos puede dar a los venezolanos? ¿Cómo se hace vida en este país? Creo que podemos aprender mucho hoy. Sí, también yo destacaría el lugar referencial que ha significado el México del siglo XX para Venezuela, que acompañó a muchísima gente desde tiempos del gomecismo, desde los gobiernos del posgomecismo, y siempre tuvo un nexo y un vínculo muy interesante con Venezuela en términos políticos. Y además, la enorme cultura pop que puede representar México como elemento referencial para Venezuela, a mí me parece que tiene un espectro destacado que llega hasta el día de hoy, con los canales de televisión mexicanos, las telenovelas y los artistas venezolanos también participando de ello. Ahora, en el campo de la literatura, México es algo lleno de un mito y de unas referencialidades abrumadoras. Hay muchos libros ambientados en México, importantes del siglo XX, de autores europeos, norteamericanos, y además también la literatura mexicana, desde Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, etcétera, para acá, no ha dejado de significar un campo cultural atractivo y sumamente rico. Y además nos encontramos con gente que decidió hacer de México su casa desde hace muchos años, comenzando por gente como Luis Buñuel, Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, y otros autores. El hecho de que escogieran México y quizás no otro lugar sino México, yo creo que da un golpe ahí interesante en cuanto a lo que se podía gestar y movilizar ahí. Luego, yo no puedo dejar de destacar el lugar de las universidades mexicanas para mucha gente, la Universidad Autónoma, la Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey,
en donde ya hay muchos venezolanos que han estudiado, que están estudiando ahorita y que probablemente ya estén dando clase también en diferentes instituciones. Entonces, yo siento que hay un match muy rico, muy interesante con México y de donde pueden salir unos frutos eh, que creo que podrían ser renovadores en términos editoriales e incluso en términos literarios. Nada más que el autor venezolano o uno de los más premiados de los últimos años, como Alberto Barrera Tisca, haya escogido México como su hogar, o un periodista muy renombrado dentro de los periodistas jóvenes venezolanos como Alvinson Linares, ya nos da una muestra, una cota de lo que México es como horizonte dentro de los múltiples horizontes que pueden haber en América Latina, ¿no? Entonces, veamos qué nos muestran nuestros queridos invitados. Así es. Todo este recuento que hace Ricardo me hace también pensar, bueno, en tanta gente que está haciendo vida allá, de los nuestros, además de, por supuesto, nuestros invitados que nos van a dar esta mirada. Pero México ha sido un faro, ¿no? Es un foco de muchas maneras. Eso que tú dices, tú estabas hablando y yo pensaba, por supuesto, en Comala, ¿no? Los grandes epicentros culturales, las grandes ciudades, digamos que están entre Macondo y Comala, ¿no? Entre el frío y el calor, también podría decir yo. Significan mucho, no solo para América Latina, sino yo diría que para el mundo hispano, en muchos sentidos. Y bueno, eso ha sido también luz y oscuridad, porque a veces creen que todos los latinoamericanos somos, ¿no? Como los mexicanos. Pero eso también da cuenta, obviamente, de ciertas limitaciones, obviamente, de acceso cultural, pero también del lugar que México tiene en el mundo como referente cultural, ¿no? Vamos a ver qué podemos sacar hoy de esto en claro, con olor a comidita rica, porque ¿Con quién conversamos? con Adriana Romero Puche y José Urriola. Adriana Romero Puche es ucavista, ucevista y mamá por dos. Estudió periodismo, pero se formó como lectora en casa y en los pasillos de letras de la Universidad Central de Venezuela. Por más de 14 años, ha trabajado en editoriales como Santillana, Macmillan Educations y Ediciones SM, tanto en Venezuela, Colombia como en México, su hogar desde hace 9 años. Hoy trabaja en una fintech mexicana, pero sigue conectada a los libros porque son su refugio más seguro. José Urriola nació en Caracas, Venezuela. Estudió comunicación social y realizó maestrías en literatura y cine. Ha sido productor, guionista, director audiovisual, docente e investigador. Es responsable con Fedosi Santaella de los hermanos Chang. Ha publicado, entre otros libros, el cómic Chupetes de Luna, Tule 2012, la novela Experimento a un perfecto extraño, Sudakia 2012, Santiago se va, Libros del Fuego 2018, Fisuras, Libros del Fuego 2020 y los relatos Cuentos a Patadas, Ecaré 2014. Actualmente vive en México DF, donde da clases y escribe. Muchas gracias, Sashenka, queridos Ricardo y Sashenka, un placer estar aquí y gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Mira, México es un lugar que se mantiene como en una frontera un poco difusa, es decir, por momentos es muy cercano, se parece mucho a tu mundo, sientes que todo fluye, todo armoniosamente se va ensamblando y de pronto como suele suceder con los planetas que se parecen mucho al de uno, cuando encuentras las diferencias te pierdes muchísimo, ¿no? Cuando encuentras un fallo allí en el código, desaparece eso y te sientes en un mundo realmente muy, muy extraño. ¿Qué significa esto dentro del campo editorial?
significa que sí puede haber, por supuesto, el interés, sobre todo en lo que vamos a llamar editoriales independientes, pequeñas iniciativas editoriales, si están como muy pendientes de cuáles son las voces nuevas, que si hay voces de migrantes que tienen vida aquí en México y de alguna manera entonces tienen como ese código, tanto el código local de su país de origen como las cosas pues que se van permeando de México en su literatura. Entonces, sí hay desde ese punto de vista de las pequeñas editoriales un interés en las voces venezolanas, en los grandes consorcios editoriales, en los grandes grupos, no tanto porque están más pendientes de los grandes nombres y de los grandes nombres locales también, ¿no? Entonces, en ese sentido, se te cierra un poco el espectro. No significa que no puedas participar, algunos lo logran, pero no es lo más frecuente. Entonces, tienes eso, la posibilidad de publicar con pequeñas editoriales, si hay un público mexicano que está atento, que está pendiente, pero uno, si es honesto, tiene que pensar que tus potenciales lectores, tus grandes lectores, están en Venezuela o son venezolanos que viven en otras partes fuera de Venezuela. Ese es el grueso de tus lectores. Es decir, pensar en México y que te van a leer millones de mexicanos, quizás no sea lo más acertado. Hay que ser un poco más tocando suelo, ¿no? Más conscientes de cuál es la realidad, y esa realidad es que tus lectores potenciales como escritor venezolano, vivas donde vivas, son los lectores venezolanos, estén en Venezuela o más allá de sus fronteras, pero son ellos los que están pendientes de leerte, ¿no? Y de saber qué estás haciendo y de buscar la manera de conectar contigo. Ok. Buenísimo. Mira, es relativo. Al final, todo tiene que ver con el plan y los negocios que tenga cada editorial, el presupuesto y como su línea, ¿no? Lo que sí puedo decir es que es un proceso largo, en comparación un poco a lo que yo veía cuando estaba en Santillana y cuando estuve específicamente en el área de literatura con Alfaguara y con los sellos que pertenecían a Prisa Ediciones en ese momento. Sí, el tiempo, no solo desde que alguien postulaba algún manuscrito hasta que se publicaba era largo, aquí yo creo que se puede hasta triplicar. La verdad sí es mucho más largo el proceso, pero no creo que esté como desasociado o haya una desvinculación a que si eres extranjero o si quieres publicar y no te conocen nadie. Creo que a todos les cuesta, claramente a quienes ya han publicado en esas editoriales, y ahora sí hago un zoom específico para los autores que están interesados como en infantil y juvenil, que es ahí donde estuve más tiempo aquí en México trabajando. Sí puede que sea más complicado para quienes no, pero de verdad no es imposible. Creo que se trata mucho de analizar muy bien a qué editorial quieres ofrecer tu manuscrito, sí acercarte a conocer cómo es el proceso, y la verdad es que aquí hay accesibilidad, o sea, pueden uno o llamar por teléfono, conectarte por Facebook con la editorial y dan algunos contactos, insistir, siempre insistir para conocer procesos y a partir de ahí tocar puertas. No lo veo complicado en el sentido de que sea eso, imposible para quienes no sean como, no vivan aquí o no estén en México o sean extranjeros en proceso de naturalizarse, etcétera. Más bien es que el mercado es tan grande y la verdad tienen que cubrir ciertas necesidades, sobre todo escolares. Por eso hago ese zoom en infantil y juvenil, porque está muy casado el proyecto educativo con el proyecto editorial de libros para niños, con lo que necesita la Secretaría de Educación también un poco impulsar, ¿no? Correcto. Solo siento que es más lento, la verdad. O sea, es más lento. Y claramente si hay alguien que tiene la oportunidad de conocer a algún ilustrador o algún autor y ese autor lo recomienda, por ahí hay posibilidades de que sea un poquito más fácil entrar. Es paciencia, es mucha paciencia, pero es muy bonito porque hay para todo. La verdad es que hay para todos los gustos, todos los colores. Hay proyectos que han nacido en Guadalajara, hay proyectos que han nacido aquí, que tienen historia aquí. Entonces creo que hay oportunidad para tocar puertas, incluso no solo en la Ciudad de México. Y ahora con la vida digital, pues es mucho más fácil. Ok. Bueno, fíjate que el mundo, bueno,
que nos gusta, ¿no? El mundo a todos aquí yo creo, aunque obviamente Sí, probablemente Enrique es el que menos se ha dedicado a eso, porque José también. El mundo de los libros para niños nos ofrece, ¿verdad? Un espacio quizá más receptivo, ¿no? Porque puede ser que la competencia también se presente de otra manera, pienso yo que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Justamente a ambos va mi pregunta un poco lo que asoma Adriana en relación al sector educativo. La SEP es conocida en toda Latinoamérica, la Secretaría de Educación Pública de México, como gran compradora de libros para sus programas, ¿no? Correcto. Yo recuerdo que aquí en las editoriales venezolanas, cuando todavía estaban activas y decían que venía, ¿no?, la licitación de la SEP y te quedaba algún libro, era una fiesta, porque claro, un estado como el de México, tan grande, las compras realmente ayudaban muchísimo a sostener Claro. claro, Sí, claro. por las supuesto, sí. editoriales, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta, que creo que, bueno, ustedes van a poder darme una mirada más completa. México es un país grande, es un país muy diverso y que también, como buen país latinoamericano, tiene unos desafíos propios al que se le suma además es frontera con un país un poco poderoso y complicado como es Estados Unidos, ¿no? La relación Ujú, México-Estados Unidos es indivisible. Sin ujú. embargo, los cambios, también tenemos que hablar de que ha habido unos cambios políticos importantes a nivel sí, del gobierno de México sobre todo. Y yo quisiera preguntarles, porque es una duda que se presenta, hay como lecturas mezcladas. La inversión del Estado mexicano en cultura siempre ha parecido ser sostenida y muy relevante, o sea, al punto que lo conocemos en otros países, ¿no? ¿Es cierto esto? Con estos cambios, digamos, de gobierno, de maneras, además de gobernar, ¿cómo se observa esto hoy en día? Voy a dejar la pregunta en el aire y al regresar de los comerciales me responden, que sé que es una pregunta difícil, ¿vale? Ya Correcto. Muy venimos. Perfecto. bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Más allá de la frontera, proyectos literarios desde México. con quién conversamos? Con Adriana Romero Puche y José Urriola. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bueno, estamos de regreso aquí en Alfabeto del Mundo con nuestros invitados, Adriana Romero Puche y José Urriola. Y yo les había dejado una pregunta en el aire, una pregunta que sé que es compleja. Vamos a ver a Adriana, comienza tú y después le damos la palabra a José. Sí, claro, pues mira, la verdad, efectivamente la Secretaría de Educación Pública, creo que está a la par también de la Secretaría de Hacienda, son las secretarías históricamente que han tenido como muchísimo mayor crecimiento en plantilla, etcétera, y también en presupuesto. ¿Qué pasó cuando el famoso Conaculta se convierte en Secretaría de Cultura? Hubo cambios que sí han afectado el mercado, Ujú. las licitaciones, y eso sí me tocó también como vivirlo en Ediciones Castillo, la última vez que estuve en el proceso, han mermado. La verdad es que el proceso se ha hecho, no sé si más largo, pero un poco más exclusivo, entonces no era ese momento, la verdad, muy romántico para muchas editoriales de ver cómo iba a venir la convocatoria, también cómo venía el plan de estudios. Entonces, ahorita lo que hay de verdad, al menos en ese terreno, es mucha expectativa, ¿no? Ok. Sobre todo porque al crearse la secretaría cambian un poco como las formas de gestionar ciertos procesos, y ese es uno de los que, como comentabas, muchas editoriales, incluso no solamente editoriales, como gente interesada en ver qué proyecto podría postular, porque pues sí se suman cosas muy interesantes que además forman parte de los planes de estudio, están como a la expectativa, ¿no? Yo creo que tiene también que ver con el propio cambio del mercado. El mercado se está haciendo cada vez más digital y las editoriales lo están entendiendo así.
Ok. Lo mismo la Secretaría de Mm. Educación está un poco, creo que abriéndose a ese horizonte, pero tal cual, o sea, aquí cada vez que llegaba el momento de la licitación, no solamente era como esperar a ver qué llegaba, sino también quiénes competían, ¿no? ¿Con quién voy Claro, a competir? ¿Qué libros va a meter? A lo mejor tal autor que lo estoy postulando yo, pero a lo mejor lo tiene el fondo, ¿no? De cultura, o lo claro. tiene alguna editorial colombiana, Babel. Entonces sí era un momento de mucha tensión, muy divertido, pero también muy estresante. Y creo que lo seguirá siendo. Sí, claro que sí. Sí, 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 totalmente. Hay que ver también cómo camina el tema presupuestal aquí, como en América Latina, creo que con la recesión y todo el Claro. panorama macroeconómico va a impactar. Aquí un paréntesis al margen, en el presupuesto de la federación se está estimando que van a reducir el 25% para todo el tema de salud, por ejemplo, para vacunación. Wow. Entonces hay que ver también si eso tiene un impacto Claro. como correlativo con el tema educativo. No han dicho nada, como les digo, aquí la Secretaría de Educación es como un monstruote como Hacienda, entonces yo creo que son como un poco, no las intocables, pero no te metas con la Secretaría de Educación, casi, Ok, casi. Hmm. ok. Sí. A ver, José, ¿qué mirada nos ofreces tú sobre este tema? Mira, mi mirada, por supuesto, yo no estoy dentro del mundo editorial como Adriana, sino te Ujú, hablo como la experiencia como autor. ujú, Había antes, vamos a llamarlo como mecanismos importantes que tenía el Estado por medio de Conaculta o por medio de financiamientos, de acuerdos con algunas editoriales, de darles algún tipo de subsidio o algún tipo de beneficio para que pudieran publicar, ¿no? mm, Llegaban a un acuerdo de, me interesa que publiques libros sobre estos temas o estos ok. personajes, Mm, este, y, y yo te doy el dinero, y por supuesto eso permitía un músculo financiero para las editoriales, sobre todo para las pequeñas, las independientes, claro. de poder también promover o arriesgarse con algunas obras, vamos a llamarlas como más de autor, más personales, ¿no? Más proyectos más independientes. Eso ha Mm, cambiado, como dice Adriana, porque el mercado cambió, mm, entonces la editorial se vuelve como mucho más recelosa de en qué voy a apostar, porque hacer el libro es sumamente costoso. mm, Y hay veces que dices, no, mejor lo llevo a audiolibro, o lo llevo a algún proyecto digital, o hago un tiraje bastante pequeño de esta obra. Entonces, eso ha reducido, vamos a llamarlo como esa capacidad de riesgo y de búsqueda de voces nuevas, distintas, independientes en el panorama. mm. Eh, eh, Esperemos que esto en algún momento se regule. No sé si obedece tanto a el cambio pues del panorama editorial en general. No es el mismo que era hace 15 años, que era hace 20 años. Claro. Y por otro lado, pues también, bueno, se han perdido una cantidad de apoyos, de subsidios, de beneficios, de interlocutores que existían y que en este momento ya no están, y por lo tanto eso, la editorial dice, publico a mis autores que me garantizan de alguna manera un revenue, un Ujú. retorno de la inversión, o simplemente traduzco un gran nombre de la literatura universal que me va a garantizar pues, el costo de esa impresión y distribución del libro. Ok, Mm. sí, ese es un poco, bueno, entonces más como viendo en general, sí hay una inversión del Estado, sigue existiendo, sigue siendo, digamos, importante, pero ciertas condiciones aplican. O sea, podremos Correcto. decir, ya tiene otra, digamos, otra envergadura. Yo los escucho y me parece además que eso también está pasando en otros mercados gigantes como España, por ejemplo, eh, donde a veces también la producción se hace hipertrófica y por eso, digamos que pagan justos por pecadores, Ujú. pero me cuesta, a ver, y ahorita seguiremos hablando y podemos retomarlo, pero me viene a la idea, digo, bueno, y los libros para niños, con los libros para niños, el mercado digital no es tan operativo. O sea, un No, libro álbum, uno necesita verlo en papel. Y además es la experiencia de familiarizarte, ¿no? Con lo que es la experiencia lectora, pasar la página, todo ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Que vivimos. totalmente, claro. Entonces ahí yo creo que
pues obviamente un lector autónomo, adulto, con, digamos, ya con sus gustos incluso más o menos claros, pues uno va a su dispositivo de lectura sin mayor dificultad. Pero a un niño todavía que lo estamos iniciando en la experiencia, creo que necesita todavía, ¿no?, la manipulación. No sé qué piensan ustedes. Mira, sí, Totalmente. perdón. Perdón, dale, José, por favor. Eso No, pasa. no, yo creo que, Sasha, como tú sabes, a mí el tema de los cómics y las novelas gráficas y esto me apasiona muchísimo y por allí me he ido Ujú. en mi investigación, ¿no? Yo siento que hace, decirles algo así como unos 10, 8 años, Ujú. había numerosas editoriales, tanto de las grandes como de las independientes, que estaban apostando por las narraciones gráficas y había como un auge, ¿no? Ujú. Veías libros, veías iniciativas, libros fabulosos. Te podías dar un paseo, por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara y encontrabas joyas, ¿no? Gemas y Sí. proyectos bellísimos, con autores mexicanos e internacionales trabajando en narraciones gráficas de una manera pero muy efervescente, ¿no? Una erupción muy bonita de creatividad y de editoriales que apostaban a eso. Mi percepción muy personal es que eso ha menguado, eso se ha ido extinguiendo en los últimos años y, claro, publicar una novela gráfica es costoso Claro, sí. y no te arriesgas, no con esa efervescencia, ese fervor y esas ganas de hace 10 años. En ese sentido, yo sí siento un cambio importante, tanto en los libros que ves en la calle como en la cantidad de autores que están trabajando en ese tipo de proyectos, porque ya no es tan rentable ni tan seguro como en una época más reciente, pues. Ok. Adriana. Sí, yo coincido también con José porque tiene que ver no solo con la época complicada que tuvimos todos de pandemia, Ujú. sino con, vaya, los proyectos, los cambios de líneas editoriales y también de dineros, de verdad. O sea, sí hay un impacto importante porque en general el Estado tiene algunos todavía, pero tenía más fideicomisos, tenía como más estímulos, con algunos otros concursos también públicos, y eso se ha ido menguando y en consecuencia pues el mercado no es el mismo. Ojo, fuera de eso, aún todavía existen concursos, proyectos, Claro, sí, sí. iniciativas estatales, nacionales, entonces eso sí creo vaya, que muchos autores lo han seguido impulsando, buscando, peleando esos espacios, pero también el Estado sabe que que México representa, tiene una representación importante, ¿no? En el sector cultural y no creo que vayan a perderse todos esos espacios, más bien están como reajustándose en esta mengua pre-pandemia y ahora post-pandemia. Ujú. Y coincido también con lo que decía José sobre como ciertas joyas, no es que uno no las vea ahora, claro que sí, pero no siento que sea como hace, no sé, unos 7 años, o sea, yo siento que de unos 5 para acá, sí el mercado cambió. Incluso en algunos proyectos editoriales, justo no solo para niños, también para adultos, creo que ha cambiado la forma en la que se están comunicando esos proyectos. No para mal, para nada, más bien está tomando un giro diferente. Y lo que sí agradezco, sobre todo de estos monstruos editoriales que caminan siempre más lento que los independientes, es que están dándose cuenta de la importancia del libro digital. Ajá. Personalmente yo sí lo vi, yo sí muchas barreras en todas las editoriales grandes en las que trabajé, de por qué voy a vender un libro digital. O sea, no cómo lo voy a vender, no le voy a ganar, fuera del tema de derechos, ¿no? Que eso Claro. sí es, ¿no? Creo que la pandemia fue, a ver, vámonos de frente, hay que resolver, las ventas tienen que salir o salir y tenemos este super catálogo. Entonces sí hubo una apertura y ahí vamos. O sea, sí siento que a diferencia de otros mercados, música, cine, etcétera, el que más lento, al menos cultural, quedó, incluso yo creo que después de museos que abrieron sus salas a digital, Sí. es el editorial. Ahí van, pero vamos Así lentos. es. Y creo que eso aplica para América Latina. Sí,
Es Sí. correcto. No, no, muy de acuerdo. Ahora, José, Adriana, ¿cuál es su visión de la literatura venezolana dentro de las fronteras de México? Es decir, no solamente publicar en una editorial mexicana viviendo en México, sino la presencia como marca de la literatura venezolana en México. Y estoy hablando no solamente ficción o poesía, estoy hablando también de no ficción, literatura infantil. ¿Cuál ha Ujú. sido su lectura y su percepción y por qué no? ¿Qué consejos darían? Ahí vas tú, José, ahí te doy primero a ti la palabra. Muy bien. Mira, Ricardo, y Sashenka, yo creo que si bien no es fácil, hay siempre un proceso, vamos a llamarlo como de trasplante, de desarraigo y de arraigo de nuevo en el nuevo terruño. La verdad es que siento que si uno tiene paciencia y uno tiene empeño e insistencia, hay bastante posibilidades. Es decir, poco a poco te van conociendo, poco a poco vas estableciendo una especie de red de capital social con contactos que te van de alguna manera recomendando, que te van conociendo, que te dan espacios, te invitan a dar conferencias, te invitan a publicar con ellos, a escribir artículos. Yo me mantengo en contacto permanentemente con Fedosi Santaella, con Alberto Barrera Tisca, con Gisela Cossack, con Julieta Omaña, por nombrar algunos que se me vienen ahorita a la mente, y todos de alguna manera están teniendo espacios, todos están, trabajando, pero trabajando en algo que se le ve el queso a la tostada, ¿no? Es decir, hay quizás procesos que son más lentos, procesos que son más tortuosos, pero el asunto es que la imagen que tengo yo es que se abren las puertas lentamente y una vez que te conocen hay una percepción bastante favorable de ese autor o esa autora venezolana que está, sabes, es una persona seria, es una persona trabajadora, es una persona que agradece las oportunidades que se le dan, que está siempre dispuesta a aparecer en estas mesas de conversación y de intercambio, y eso es muy favorable, ¿no? Una gente muy trabajadora, muy talentosa, muy seria, que cada vez que tiene la oportunidad la aprovecha, se faja y eso implica que la van a volver a invitar. Ok, Entonces, yo lo veo como positivo. Claro. Fácil no es, pero una vez que lo vas logrando, sí creo que hay bastantes opciones. ok. Adri, Yo coincido y ahora me pongo como cachucha de empleada o como le dicen aquí, godines del sector editorial. La verdad es que hay muchísima apertura. Hay que tener paciencia, pues, o sea, no es fácil. Les digo, es un mercado que aunque es grande, al final no es tan grande como pareciera porque todo el mundo está rotando como en los mismos espacios. Y creo que Ok. pasa en general en Venezuela, lo vi, en Colombia Sí. también lo vi. Entonces, más o menos opera igual. Lo que sí creo que tenemos nosotros que aportar, y lo he visto no solamente ahora que escucho a José, lo he visto con otras personas de otros sectores que también están trabajando aquí, que son venezolanos, es que buscamos siempre una buena solución, o sea, darle la vuelta a las cosas. Y siento que eso, en un mercado que de verdad ha sido un poco más lento, al menos con lo digital y con la toma de decisiones, lo agradece. O sea, se agradece llevar una propuesta, tratar de ver cómo la integramos en un equipo, y además creo que el ser migrantes, al saber que estamos como divididos con la cabeza aquí y la cabeza en Venezuela o en otros países también, nos da como esa permeabilidad para trabajar muy bien en equipo y sobre todo, insisto, en un sector que es muy bonito, pero también es celoso de su espacio Sí. y que cada vez ha tenido, como les comentábamos, como recortes, ¿no? Entonces, sí, yo justo lo comentaba con un amigo en estos días yo no me imaginé jamás en mi vida, de verdad, que ya yo no iba a la feria
a verla, a pasearla, que me tocó patear y trabajar y pelearme en los espacios en la Feria de Guadalajara y dije, no, bueno, me sentía enorme porque se aprende un montón y eso sí, el mexicano es muy solidario para enseñar. Eso es muy bonito. Y siempre está ahí contándote cómo lo puedes hacer mejor, o sea, de verdad a uno, o sea, yo me llevo una experiencia maravillosa y unos grandes amigos, autores, ilustradores, editores, correctores de ese sector, de este sector. Qué maravilla. Maravilloso. Sí. Qué Sí, qué bonito escucharlo, porque si bien es eso, estamos claros en que no es fácil, yo creo que eso lo debe tener todo el mundo en el radar en el área que sea, ¿no? Te estás yendo, nadie sabe quién eres tú, como es normal, porque no tienes por qué saberlo, y el lugar te lo tienes que ganar, ¿no? Solamente que, bueno, hay espacios más hostiles y espacios por lo menos que te pueden abrir la puerta, el resto te toca a ti, ¿no? Correcto. Y eso a mí me parece va como muy razonable en la vida. Queridos, esto ha sido de verdad, lo que me da, además, lo admito, es una nostalgia enorme. Tengo unas ganas de darle un abrazo gigante a cada uno porque hace mucho que no los veo. Igualmente. Pero bueno, nos los también. damos en ondas hertzianas por aquí. Así es, así es. Muchísimas gracias, Adri. Muchas gracias, José, por acompañarnos aquí en Alfabeto del Mundo. Un gran abrazo. Esta es su casa. Gran abrazo y muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes y de participar junto con Adri de este espacio. Gracias. Sí, de verdad muy contenta y de verdad que necesiten tocar base como para alguna otra cosa, en el sentido de eso, o sea, buscar entrevistar a alguien y nosotros podamos ayudar, aquí vamos a estar porque estos espacios hay que preservarlos mucho. Son espacios de refugio, así que hay que cuidarlos un montón. Todo el éxito. Muchas Sí, gracias. por favor. Abrazos. Chao, chao. Abrazotes. Cuídense. Cuídense mucho, Abrazo gracias. grande. Gracias. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, dentro de la literatura mexicana contemporánea que yo he podido leer, a mí me ha parecido La hija única de Guadalupe Nettel un libro muy importante. Todo lo que explora, lo que trabaja alrededor de lo que puede vivir una, dos, tres mujeres, realmente me pareció muy impresionante y no puedo dejar de recomendarlo. Bueno, seguimos en esta línea de esta mirada femenina con una autora. Yo recomiendo la primera novela de Brenda Navarro, Casas Vacías. Sé que acaba de publicar una segunda novela que no he tenido ocasión de leer, pero espero hacerlo. Es también un abordaje desde las miradas de mujeres en situaciones diferentes, cada una, en relación con la maternidad, un poco como la novela de Nettel también, ¿no? ¿Qué me atrevería a decir? Que es una novela durísima, fuerte, impactante, pero que recomiendo ampliamente. En el próximo encuentro. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sachenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.